Hechos 8, 26 al 40. Vamos a leer todos estos pasajes para tener el contexto real. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien que me diga amén? Muy bien, qué bueno. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo, hermanos? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar. Padre celestial, una vez más alegres en tu presencia, con alegría, con entusiasmo, con gozo en el corazón, de presentar este momento tan especial que es la predicación de tu palabra. Pedimos que tú intervengas, Señor, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, Padre, que nos pueda dar luz en medio de las tinieblas, y que, Padre, nos hable de manera personal, que nos hable, Señor, para cambiar actitudes y formas que a ti no te agradan. Y como siempre, Padre, te pido que si hay alguien en medio nuestro que todavía no te ha conocido, que todavía está confundido y no ha tomado la decisión más importante de su vida, que esta mañana sea ese gran día. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, quiero decirles que Dios nos ha salvado por su gracia y por su misericordia. Y ha sido lo más maravilloso que nos ha sucedido. Y es recomendable que cada cristiano, yo le recomiendo que se detenga un momento a pensar y comience a elaborar su testimonio. No solamente para darlo a conocer a otros, y eso es muy bueno, sino también para que recuerde quién era antes de venir al Señor, quién es después que vino al Señor, y el propósito que Dios tiene, por la cual después de ser salvo está aquí en medio de nosotros. Hermanos queridos, es imperativo que cada cristiano que esté aquí entienda que Dios los ha dejado acá para un gran proyecto que se llama la Gran Comisión, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. No hay acepción de personas. No hay hermanos que lo puedan cumplir, otros hermanos que no lo van a cumplir. No. Todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador tienen el llamado de Dios de salir a predicar el evangelio de Dios. Ahora bien, esto debe ser dirigido bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Debemos ser guiados
por el Espíritu Santo de Dios. En este capítulo 8, cuando comienza al principio, lo que habla es de una gran persecución que se desata en la iglesia primitiva. Y hay muchos hermanos corriendo, pero es un asunto de parte de Dios para que la palabra de Dios se disperse. No es el deseo de Dios que nos quedemos juntitos aquí como hermanos abrazándonos. Qué lindo es eso. No, somos llamados a predicar el evangelio bajo la alianza del Espíritu de Dios. Así que comienza el versículo 26, después de esta gran persecución que se desata, que provoca un gran avivamiento. En el versículo 26 vemos un ángel, un mensajero de Dios que le habla a este hombre llamado Felipe. Felipe fue uno de los primeros 7 diáconos ordenados en la iglesia primitiva, que se dio un gran evangelista. Estaba en Samaria predicando el evangelio, y mientras estaba así detenido allí, el Espíritu Santo de Dios le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le dijo: levántate y ve. Levántate y ve. Hermanos, nosotros somos llamados por Dios a estar pendiente en todas las circunstancias. Somos llamados, cuando vemos la palabra levántate, es que deja lo que estás haciendo. Deja lo que estás haciendo. Muchos quizás estaban meditando la palabra de Dios, quizás otros estaban durmiendo, pero cuando el Espíritu de Dios te llama y te dice ve, levántate y ve, no es para que te quedes inmovilizado, es para que te levantes y para que vayas, que te muevas. Y vemos que cuando Dios da estos mensajes de levántate, de verdad, los siervos de Dios se tienen que mover. Si vamos a Mateo capítulo 2, versículo 13, Mateo 2, versículo 13, podemos ver que cuando el Señor Jesucristo había nacido de María, estaba siendo perseguido. Un ángel se le apareció a José y le dijo en el versículo 13: después que partieron ellos, he aquí, lo tienen, hermanos, quiero que todos lo tengan, que lo busquen, creo que se está proyectando también en las televisiones. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, ¿qué le dijo? Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Muchas veces, hermanos, Dios nos llama: levántate, muévete. Y es un asunto de urgencia. Muchas veces en este caso es de vida o muerte. En el evangelio es de la misma manera. Hermanos, cuando estamos hablando de las almas, estamos hablando algo de vida o muerte. Y eso es una vida física. Yo estoy hablando de la vida espiritual de alguien, de la vida eterna de alguien. Por eso, hermanos, esa actitud de alerta, esa actitud de disposición, nosotros como creyentes en todo momento debemos estar preparados. Jesús, cuando llamó a Pablo, vamos a Hechos 9, 5 al 6, no, ahorita más adelante, Hechos 9, 5 y 6, de la misma manera, Pablo iba con una actitud diferente, iba a buscar a los cristianos persiguiéndolos, pero cuando se encontró con el Señor Jesucristo, ¿tienen el pasaje? 9, 5 y 6, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo otra vez? Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, desde ese momento él estaba atento a lo que el Señor le decía. Jesús impactó su vida. Yo hago una pregunta, ¿Jesús impactó tu vida? Amén. Nos impactó. A él lo mandó también a levantarse. Más adelante en ese mismo pasaje, en el versículo 10 y 11, Dios habló a Ananías. Dios habló a Ananías y le dijo las mismas palabras. Algo tiene que ver, me encantó esa palabra, levántate. Es una forma de animarnos, de avivarnos. Si estamos en algo, estamos desanimados, levántate.
En el versículo 10 dice, el capítulo 9, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Hermanos, Dios está en este negocio de ganar almas. A Dios le interesa que participemos en su obra. Y debemos estar atentos a levantarnos. ¿Hay alguien acaso dormido aquí, espiritualmente hablando? Levántate, yo te animo a que te levantes. Déjate guiar por Dios, déjate de guiar por su Espíritu Santo. El mismo Espíritu, cuando Pedro estaba en una ocasión visitando a otro hermano en medio de la obra de Dios, se le apareció un lienzo grande y habló a Pedro. Y por obra del Espíritu Santo fue avisado también y fue animado. Vamos a Hechos 10, 19 y 20. Una hojita más adelante, 2 hojitas. De la misma manera fue animado. Fue guiado por el Espíritu Santo de Dios a levantarse y seguir adelante para presentar el Evangelio a otros que necesitaban salvación. En el versículo 19 del capítulo 10, ¿me siguen, hermanos? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién le dijo? El Espíritu Santo. He aquí 3 hombres te buscan. Así que, versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía. Así que nosotros tenemos que levantarnos. Levantémonos. Avancemos. Otra vez, si el Espíritu de Dios nos llama a que nos levantemos, ¿qué debemos hacer? Levantémonos, animémonos, caminemos con Él, seamos sensibles. Otra vez en el versículo 27 de nuestro texto base dice, entonces él se levantó y fue. Felipe obedeció al mandato de Dios. Felipe era un hombre encendido, un hombre con el deseo de llevar el Evangelio a toda criatura. Salió de la iglesia de Jerusalén, estaba en Samaria y fue llamado para llevar también el Evangelio que está en este camino desierto. Tiene una disposición de obedecer a la ordenanza del Espíritu Santo de Dios. Él fue y fue obediente. Que aparece otro personaje, que es el etíope eunuco. El etíope eunuco tiene ciertas características que nos da mucha enseñanza también. Dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Qué interesante. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Este perfil nos da quién era este hombre. Era un hombre que no era judío, era un prosélito, era alguien que se había convertido al judaísmo, era un hombre cumplidor, un hombre que fue a adorar a este lugar, un hombre que fue leyendo la palabra de Dios. Y yo pregunto, el etíope tenía esas características que vemos, que al parecer era un hombre piadoso. Yo les hago una pregunta. Si el etíope eunuco hubiese muerto, ¿a dónde hubiera pasado la eternidad? Era un hombre que venía a adorar, un hombre que se había judaizado y un hombre que estaba leyendo las escrituras. Venía desde lejos a Jerusalén para adorar. Si muriera ese hombre en esas condiciones, ¿hubiera ido al infierno? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y eso nos habla mucho a nosotros, que muchas veces que pensamos que por tener una imagen, que por tener una cultura, una religiosidad, por venir al templo aquí a cantar, por estar vestidos quizás, por estar leyendo la palabra de Dios, nos justificamos y creemos que somos salvos por eso. No. Déjeme decirle que si usted está en medio de nosotros y ha sentido y ha percibido o le han enseñado que porque ha crecido en una iglesia, que porque sus padres son cristianos y lo traen desde chiquitico en la iglesia,
usted se considera salvo por el hecho de hacer las actividades religiosas que hace un cristiano. No, debe decirle que no es creyente. Y aquí estamos para decirle la verdad. Aquí estamos, eso son cosas buenas. Pero realmente en la religiosidad no te salva. Quien te salva es Jesucristo. Y es por eso que necesitamos la guianza del Espíritu de Dios para cumplir esta gran comisión. Recuérdese, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios también. Dios en nosotros. Y está el Espíritu Santo para guiarnos. Con esa guianza nosotros no tenemos prejuicios. ¿Qué se refiere a esto? Que si muchas veces nosotros en la carne, cuando vemos a alguien que se viste como cristiano, que habla como cristiano, que lee como cristiano, a veces nosotros no le predicamos, ¿sabe usted? No se lleve de eso. Si el Espíritu Santo de Dios te dice, háblale, usted tiene que hablar. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro, ve junto a ese carro, acércate allí, porque sabía que él, si moría, iba directamente al infierno. Tenemos que cambiar esos paradigmas que tenemos, esos prejuicios. A veces tenemos prejuicios de que cuando la salvación de alguien debe aparentarla. No, mucha gente tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niega. No tenga ese prejuicio. A veces tenemos un prejuicio contrario. No creemos en la salvación de alguien porque simplemente no tiene cierto estilo ajustado al nuestro. Como él no canta como yo, pues entonces no es cristiano. Como no viste como yo, no es cristiano. ¿Y quién te dijo que hay un formato especial para tú, en que todos los cristianos están cortados de la misma tijera? No, eso es algo interno del corazón. Obviamente se refleja afuera. No me malinterprete. Sea cristiano por dentro y sea cristiano por fuera. Amén. Sean. Ahora, no podemos hacer un prejuicio por las simples apariencias o denunciar a alguien y menospreciarlo por el hecho de que no se parezca a nosotros. Tenemos también prejuicios cuando creemos que por tener cierta apariencia o estatus o procedencia de ciertas personas no son capaces de un día alcanzar la salvación. ¿Sabe usted? A veces estamos ya adaptados. ¿Quién le dijo que usted debe callar cuando hay un musulmán al lado de usted y usted no le va a predicar? No, eso nunca se van a salvar. Eso no va a estar puesto para tirar bombas. Así nos ponen en la cabeza. No es así. No, mira, esta persona tiene una vestimenta y tiene unos tatuajes y tiene una cosa que se ve bien mal, tiene una motocicleta y se ve bien largo y tiene la cara así. Dios no va a predicar, así se va al infierno. ¿Quién te dijo a ti? Necesitamos la guianza del Espíritu Santo porque nosotros somos llamados a predicarle a toda criatura. Así que no pongamos en nuestra mente ideas, influencias. ¿Por qué prietos no van a ganar la salvación, hermano? ¿En serio que le estoy diciendo? ¿En serio? ¿Por qué es negro? No, esos negros son malísimos. Hay ideas en serio. En mi país hay un grupo que ha pensado que la negrura de mucha gente es porque es una condenación de Dios para ellos, en serio. Y no les predica. Esos prietos no se van a salvar, así dicen. Y no les predica. Acuérdense que nosotros los dominicanos compartimos la isla con haitianos. Y nuestros vecinos son de piel negra. Entonces, a ellos mismos les han enseñado que la piel negra es producto de una maldición que tienen. Y por lo tanto, por eso es que no se salvan. Óyeme. Nosotros no podemos tener paradigma para predicar el evangelio. No podemos atribuir que realmente por el color de la piel, por la cultura de alguien, por la nacionalidad de alguien, por la forma de proceder en ciertas cosas diferentes, alguien no va a alcanzar la salvación. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros estamos aquí para escuchar el evangelio, guiarnos por el Espíritu Santo de Dios y abrir nuestra boca, como lo hizo Felipe. Debemos obedecer a la voz del Espíritu Santo de Dios. En el versículo 28 de nuestro pasaje,
Dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Otra cosa que usted debe tomar en cuenta es la obediencia al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, digo otra vez, es la tercera persona de la Trinidad. Dijo en el versículo 29. Y el Espíritu, otra vez, dijo a Felipe, o sea, el Espíritu Santo habla a tu corazón porque está aquí metido el Espíritu Santo. No es que tú te arrepientes y te conviertes, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo te habla, júntate. Hermanos, usted debe dar testimonio de que muchas veces usted está en un lugar y cuando tienes la mente puesta en Dios, porque muchos andan en el aire, que el Espíritu Santo de Dios te dice, háblale a ese, predícale a ese, júntate ahí, métete en la conversación, en el bus, en el trabajo, donde te desarrollas en la escuela, en la universidad, en el colegio, frente a tu casa, con tu vecino. El Espíritu Santo de Dios nos habla. ¿Cómo le habló a Felipe? Le digo, júntate allí, ponte acá, háblale. Y a veces nosotros no obedecemos, no nos juntamos. Debemos seguir la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, júntate a esta persona y háblale del Evangelio. ¿Te ha pasado eso? Si no obedeces a la voz del Espíritu Santo, estás en pecado, estás mal. Es Dios en nosotros, por el cual Dios usa para guiarnos. En el versículo 30 dice, acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entienden lo que lees? Una cosa que yo quiero tener claro aquí, que también nos habla el pasaje, es, hermanos, Dios nos guía. El Espíritu Santo nos guía a relacionarnos con personas que no son cristianas. Óigame bien lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo de Dios nos guía a relacionarnos con otros que no son cristianos. ¿Y para qué? Específicamente, para predicarles el Evangelio. Como creyentes, somos llamados a tener una relación con alguien que no sea creyente con el objetivo de ganarlos para Cristo. Esa es la razón. El Señor Jesucristo de la misma manera lo hacía. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 29 al 32. Lucas 5, 29 al 32, podemos ver que Jesús se juntaba. Tiene que tener mucho cuidado con tener ese individualismo y ese separatismo. No, si no eres cristiano, yo no voy. No, relaciónate con la gente que te rodea. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate a este etíope. No le tengas ningún tipo de prejuicio. Relaciónate. Nuestro Señor Jesucristo hacía también lo mismo. En Lucas 5, 29 al 32 dice, y le hizo un gran banquete en su casa. Eso fue Jesús. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, ¿qué hacían? Murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Te van a criticar porque no te van a entender. Te van a ver en algún sitio donde quizás no es lo mejor para que esté un cristiano, pero si te tienes que relacionar con la intención de predicarle en un lugar extraño, obviamente no se va a meter en un problema sin un peligro. Comer eso no es problema. Pero vamos a ser criticados, podemos continuar porque tenemos un propósito. Nos van a murmurar. El versículo 31 del capítulo 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no fue por la comida. Jesús no fue para estar pecando con ellos. Jesús fue para un propósito, es predicar la palabra de Dios para que ellos se arrepientan. Yo te pregunto, ¿haces la misma cosa?
¿Se reúne usted con inconversos para predicarles el evangelio para que ellos se arrepientan? A veces no hay muchos amenes porque a veces no es así. Hermanos, nosotros somos llamados a relacionarnos con los inconversos no para participar de sus pecados, sino para influenciarle a ellos la palabra de Dios, para mostrar la luz del evangelio de la gloria de Cristo a través de nuestra conducta y de nuestras palabras. Tú vas a una casa que te invitan a comer, come, bendito sea Dios, ahí tú oras, pero en un momento dado, como tú tienes un propósito, tú tienes que abrir tu boca y predicar el evangelio. No hay otra razón. Recuérdese que como cristianos tenemos que también entender que hay una diferencia. Y entender esta diferencia te hace poner los pies sobre la tierra y que no se te olvide que una vez tú no eras cristiano y que pertenecías a la familia del mal. Y debes saber que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay personas que están destinadas al cielo por ser hijos de Dios, por la fe, y otros que no se han arrepentido tienen la triste historia, tendrán un destino tan atroz en el infierno por ser hijo de Satanás. Debe tenerlo claro. Y hay una diferencia en eso. La Biblia dice: de modo que cualquiera que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero también dice que el que rechaza a Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una diferencia. Usted es diferente al que no cree en Cristo, al que no se ha arrepentido. Otra vez, el etíope estaba perdido sin importar la familia que tenía, cómo adoraba, el sacrificio que hacía desde Etiopía para llegar a Jerusalén. No importa que lea la Biblia, era hijo del diablo. Iba a ir al infierno. Y eso ponía a Felipe en el compromiso que tenía que acercarse, tenía que relacionarse y tenía que predicar el evangelio. ¿Entiende, hermano? Así que si Dios te pone en un lugar donde no han creído en Cristo y tú eres allí la persona asignada por Dios para dar luz y tú no lo haces, estás en falta para con Dios. Y si la gente va al infierno, Dios te va a pedir cuenta a ti. Muchas veces sucede hasta lo contrario. Cuando se junta un cristiano con un grupo en el medio de las relaciones, se olvida el cristiano de su labor y en vez de ser influencia para ellos, para salvación, ellos corrompen al cristiano. Y eso lo he visto muchas veces. Comienzan una relación, comienzan un junte, una amistad, una comedera, una fiestera, y al final los cristianos, en vez son lo que están llamados a ser luz, se suman a las tinieblas. Qué triste es esto. Efesios 5:11 nos da un llamado claro a nosotros como cristianos cuando estamos en este mundo. Acuérdense, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios para hacer la obra del evangelio. Cuando vamos a un lugar, hacemos amistades, pero no es una amistad con el mundo para estar en contra de Dios. No, es una amistad válida, como lo hacía el Señor Jesucristo, con la intención de llevar el evangelio a esas personas. En el Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Yo estoy aquí, mi hermano, yo estoy aquí, amigo, te quiero mucho, hemos tenido una relación, pero yo no vine aquí a participar de las cosas que a Dios no le agradan. Lo siento, te quiero mucho, nos llevamos bien, pero de verdad no voy a participar de esas cosas que ustedes hacen que a Dios no le agradan. Lo siento. Su Dios está primero. ¿Que va a ser patito la fiesta? Sí. ¿Feo la fiesta? Sí. Vamos, fulano, porque hermanos, de verdad vas a ser influenciado. Acuérdense quién es su padre. ¿Y quién es tu padre? Con esto no estoy diciendo que te vuelvas arrogante y que te vuelvas, como dije, no me relaciono con no creyentes. No te vuelvas tampoco como que
tiene que tener un estándar para estar conmigo. No, usted es llamado a ser luz. Lo más grande de la creación fue Jesucristo y vino a morar entre nosotros. No te crea la gran cosa. Usted también es pecador. Lo único que te has arrepentido, pero estás en un proceso de mejora y perfección. Así que seamos humildes en este aspecto. Y cuando hagamos amistades, debemos ser amistades con el objetivo correcto. Qué triste es esto. Ver cristianos que de repente se suman con los no cristianos a emborracharse, a participar en juegos y en situaciones y ir a lugares dudosos. De hecho, a veces, en vez de ser el cristiano que aconseja para bien al no creyente, el creyente está cogiendo mensajes y consejos del no cristiano, y usualmente los no creyentes, al no conocer la palabra, no pueden dar un consejo que adore a Dios. Bendito sea también. Gracias, hermano. Estoy seco. Cargado otra vez. Debemos tener mucha cuenta y obedecer este llamado del Espíritu Santo para relacionarnos con otros de la manera correcta. Seguimos leyendo nuestro pasaje base, versículo 30 al 33. Dice: acudiendo Felipe, yo que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ahí comenzó a introducirse y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué hizo el etíope? Rogó a Felipe que subiese, se sentara en el carro, y el pasaje de la escritura que leía, estoy en el versículo 32, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo y él no entendía. Por más adorador que seas, por más que vengas, y qué bueno que vienes a nuestra iglesia, qué bueno que nos estás visitando, qué bueno que has venido por años, pero aunque venga todas las veces que vengas, ayuda mucho, siga viniendo, pero muchas veces hay lectura que no vas a comprender. Qué bueno que vienes, porque aquí le explicamos una predicación expositiva, versículo por versículo. Este hombre rogó para que se le explicara. Dime. En el versículo 34 le dice, dijo a Felipe: Felipe, te ruego, otra vez usó la palabra te ruego, te suplico que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Por qué lo dice? Porque no lo entiendo. Y es donde entramos usted y yo. Es donde entramos usted y yo para aclarar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Sabía usted? La función del Espíritu Santo en el creyente es guiar a toda verdad. Hay mucha gente que está buscando de Dios. Hay mucha gente que tiene sed de Dios genuinamente. Que gente temerosa, que aunque no sea cristiana, aunque no sea arrepentido, sabe que hay Dios en el cielo, sabe que tiene que arrepentirse, y cuando tú le invitas a la iglesia, ellos llegan. Bendito sea Dios por eso. Ahora nosotros debemos estar preparados. Debemos tener el conocimiento correcto para cuando se presente, que el Espíritu Santo nos use a nosotros para dar guía a aquellos que no entienden. En Juan capítulo 16, versículo 13, no sé si está en la pantalla. Hermanos, el Espíritu nos guía a hablar su palabra. Óigame bien, el Espíritu nos guía a hablar la palabra. ¿Tienen Juan 16, 13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, ¿qué dice que va a hacer? Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Debemos abrir nuestra boca, hermanos. Podemos tener conocimiento de Dios y el dominio de las Escrituras. El Espíritu Santo nos guía para guiar a otros. Cuando abrimos la boca es para explicar a otros. Cuando alguien viene y no entiende la Escritura, bueno, y alguien la explica o la predica, es el Espíritu Santo usando al cristiano para dar luz. Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? El profeta.
¿De sí mismo o de algún otro? Hermano, es que la palabra de Dios es espiritual. Por eso el hombre que habla no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, que era Isaías 53, 7 en adelante, ¿qué hizo él? Versículo 35. Entonces, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio. ¿De quién estaba hablando esa escritura que estaba leyendo? De Cristo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así le explicó. Y desde esa escritura, Isaías 53 le habló de Cristo. Hermanos, tenemos que abrir la boca usted y yo, porque si no la abrimos, entonces le estamos dando chance a los falsos maestros, a los falsos profetas, a que ellos sean los que hablen. Y cuando la gente tiene sed, así como este etíope, que ruega que sea explicado, que sea entrenado, que sea informado de qué se tratan las escrituras y del evangelio, si nos quedamos callados, alguien con malas intenciones entonces los va a desviar. Los va a desviar. Y en toda la palabra del Señor, en Hechos, en las cartas, hay advertencias del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de que vendrán engañadores. ¿Sabía usted? Aquellos que tienen apariencia de piedad se van a vestir, van a hablar bien bonito, pero van a distorsionar el evangelio de Cristo. Por eso tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Vaya a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2 y 3. Hay advertencias que nos da el Señor en su palabra para cuidarnos de personas que, hijos de Satanás, falsos, que andan predicando un evangelio equivocado. 2 de Pedro 2 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 3. Si lo tienen, escuchen. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Y qué dice también? Como habrá, o sea, había y va a haber entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿el qué, hermanos? Herejías destructoras, son enseñanzas falsas que destruyen, y aún negarán ¿a quién? Al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ¿qué van a hacer? Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿qué le va a pasar al camino de la verdad por estos hombres? Será blasfemado. Lo que quiere decir es que cuando tienen convención de Dios y quieren escuchar palabra de Dios, se exponen a falsos profetas, falsos maestros, que no predican el verdadero evangelio, predican para su propio beneficio, predican para su propio vientre. Y cuando la gente tiene la mala experiencia, ya sea en un lugar, ya sea de alguien que se hizo pasar por un verdadero creyente, la persona sale lastimada y sale blasfemando diciendo: el evangelio no es honesto. Estoy herido por lo que me pasó. Y hay muchas personas que por causa de engañadores como estos no quieren volver a una iglesia ni escuchar el evangelio. Cantidades de historias le hacen a uno de que cuando estoy uno predicando el verdadero evangelio, llevando la escritura a Cristo, no llevándola a mí. Yo no predico de mí aquí, hermanos. Una señal de un falso maestro es que nunca lleva el evangelio, las escrituras al evangelio. Lleva las palabras hacia sí mismo y busca tener autoridad sobre todos. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy profeta, yo soy un apóstol, yo soy tal cosa. Todo es hacia la persona para crear esa credibilidad, para entonces venir con el engaño. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo a sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Lamentablemente, cuando la gente así está como el etíope,
pidiendo que le explique, lamentablemente cae en un sitio que no, un sitio correcto, donde no recibe palabra de Dios. Y de verdad, familias completas quedan simplemente desorientadas. Por eso, hermano, abramos la boca y recibamos la guianza del Espíritu Santo y obedezcamos esto para continuar adelante en la obra que Dios nos tiene por delante. Versículo 35 dice, 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, le anunció el Evangelio. Le anunció el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio verdadero? Amigo que nos visita, déjame decirte que el Evangelio se trata de Cristo. Y para explicarte de manera clara el Evangelio verdadero y fuera de allí es falso, es que el hombre es pecador. Usted y yo somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si usted muere en esta condición, está destituido de la gloria de Dios, sin importar quién tú eres, quién tú eras, el estatus social, si eres blanco o negro, si tu papá o tu mamá te llevaban a la iglesia. Eres pecador, y si mueres bajo esa condición, dice la palabra del Señor que estás condenado, destituido de la gloria de Dios. La segunda cosa es que esta salvación que estamos buscando del alma no se puede ganar con obras. No se gana. No es haz esto y Dios te va a dar la salvación. No. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Estoy predicando el Evangelio, Ese es el mensaje. El hombre es pecador, no puede comprar la salvación con ninguna acción. No importa las ofrendas que des, no importa lo que sirvas en la iglesia, los donativos de lo que sea, de la ropa, los zapatos que des. No se trata de lo que tú haces, que Dios te da un premio. No, nadie tiene la capacidad de ganarse la salvación, porque todos somos pecadores. Hay un gran protagonista en el Evangelio. ¿Saben quién es? El Señor Jesucristo. Y es por eso que se anuncia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación se trata de creer en aquel que Dios envió. Ese Evangelio es una buena noticia de que Dios envió a su Hijo para borrar los pecados que usted no puede borrar. Desde el día 1 que comenzaste a pecar hasta el día de tu muerte, no puedes lavarlo. Él lo puede borrar a través de la fe en Él. Pero yo creo en Él y no cambio, porque debe haber un arrepentimiento y una fe salvadora desde el alma, de creer, de que realmente reconocer que eres pecador. Y es por eso que se dice en el Evangelio que debes arrepentirte, que es reconocer que has andado una vida mal, que has andado una vida de derroches, una vida donde le da las espaldas a Dios, y como consecuencia tienes la muerte física y la muerte espiritual, que es la separación del alma y de Dios por toda la eternidad. Y es por eso que dice las Escrituras: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el Evangelio verdadero. Nos da ofrenda y Dios va a hacer un milagro. Aquí no venimos a hacer milagros, aquí venimos a predicarte, porque lo que nos importa es tu salvación. ¿De qué vale un milagro? Puedes caminar, te sanas para seguir pecando. Y sí, oramos por ti, que te sanes. Pero queremos y estamos interesados a predicarte el mensaje que te salva. Y fuera de Cristo no hay vida eterna, no hay. No es una religión. Ser evangélico no te salva, ser católico no te salva, ser adventista, ser mormón, no. Quien salva es Jesucristo a través de la fe. Ese es el Evangelio verdadero, y eso fue lo que le predicó. Ahora, hay un mandato, y así se lo dijo. Voy a extender un poquito más. Cuando le predicó el Evangelio, ya que estaba dispuesto, el etíope ya venía a adorar, ya su corazón ya estaba preparado. Dios estaba tratando con él al leer las Escrituras, porque la Biblia dice que la fe viene por él, oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando vienes constantemente y te expones al Evangelio, a su palabra, Dios va preparando tu corazón y va construyendo una fe en ti. Ahora bien, cuando te predican, la decisión, como eres responsable de tu pecado, a usted le toca dar el paso a arrepentirse y creer.
No te podemos obligar. Yo no soy los que están llamando, tú arrepiéntete, tú Dios te trajo aquí por algo, es para que te arrepientas. Yo no quiero hacerte una presión porque eso es algo íntimo, tu decisión personal. Ahora, yo te predico que lo hagas y que te arrepientas y que creas solamente en Cristo y no solamente en lo que te han dicho, el evangelio verdadero de salvación. Ahora, una vez que estás preparado y te arrepientes y crees en Cristo y entiendes la condición que tienes, entonces eres llamado a obedecer. Cuando se le predicó el evangelio, Felipe le habló que debía bautizarse. El bautismo es un mandato de obediencia, un mandato que refleja físicamente lo que pasó internamente en tu corazón. Cristo fue muerto, sepultado, y al tercer día resucitó de los muertos. Y Dios nos manda que hagamos esto públicamente en representación de lo que ocurrió por dentro. Ahora, te has arrepentido y no te has bautizado, debes bautizarte, porque es parte del evangelio. Y es una prueba de que Dios hizo algo en mí. No es que el evangelio eres salvado con el bautismo, no. Es que el primer paso de obediencia, una vez que una gente arrepentirse, es decir, yo me quiero bautizar, porque Dios me manda. Cuando usted dice, yo me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo como Señor y Salvador, y yo te digo, entonces debes bautizarte representando eso que pasó en ti, de que has dejado el pecado y que Cristo está en ti, que murió y se fue sepultado en ti, y que tú crees en Él. Y me dices, no, pastor, entonces espérate un momentito. ¿Crees en Cristo? ¿Te has arrepentido? Entonces debes tener un corazón dispuesto a obedecer. Si no te obedeces, bueno, si no obedeces, entonces es un poquito complicado, ¿no? No veo tu corazón, pero si no estás dispuesto a obedecer, entonces revisa tu salvación y en qué fue lo que creíste. El arrepentimiento y la creencia en Cristo es una renuncia total de mi yo personal y entregar mi vida solamente a Cristo y seguirle. Por eso cuando en el versículo 36 de nuestro pasaje, voy terminando, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? El versículo 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, yo te lo expliqué, lo entendiste, por eso que damos talleres de bautizo, por eso decimos a la gente lo que significa. Si crees de todo corazón en Cristo Jesús, si tienes fe en Él y te has arrepentido, bien puedes. Se ha cambiado, en verdad, tu corazón está arrepentido. ¿Cómo muestra una persona que está arrepentido? Con la boca. Primero con la actitud del corazón, porque fue en un instante. ¿De acuerdo? Ahora, una convicción en él, yo quiero ser bautizado. Es un testimonio público, por eso hay evidencias también. Pero es una actitud principalmente del corazón. Y el que ha cambiado pide obedecer. Quiero bautizarme. Así que los que no se han bautizado, esta es una buena oportunidad para tomar una decisión. Para que lo hagan. Bautizar es sumergido, no venga que se bautizó. Ya, no, eso fue un río. Bautizado es sumergido. A usted no le entierran con 2 o 3 tierritas, no, a usted lo sepultan. Jesús fue sepultado, fue puesto en tierra, y en algunos lugares 7 pies. A usted hay que meterlo en el agua. No es que te sacan los pecados de ahí. Hay gente que piensa que cuando lo bautizan quédate ahí para que los pecados se te borren y lo dejan ahí, que le falta el aire. No, 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 no. Es una representación de la manera correcta. Hermanos, debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en su obra. En el versículo 37 dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que es el Hijo de Dios? ¿Que se ha arrepentido? Si no lo has hecho, piénsalo y hazlo, porque es una oportunidad preciosa en este momento que Dios te da para que abras tu corazón, entiendas el verdadero evangelio que se está predicando en este momento y tomes una decisión. Mandó a parar el carro en el versículo 38
Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó el mismo día. Y algo maravilloso que es un cuadro de lo que va a pasar a todo creyente, en el versículo 39, con esto termino. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió como gozoso. Ahora tengo al Señor. Ahora que Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Eso es precioso. Hay gozo. Ahora, el Felipe, el evangelista, estaba contento, alegre, porque fue guiado por el Espíritu de Dios a la salvación de un alma. Hermano, eso es lo más maravilloso que usted pueda sentir. Aquí no dice que Felipe estaba feliz, porque el que tuvo la salvación fue el etíope. Pero créame que cuando tú le predicas a alguien y ese alguien viene a Cristo como Señor y Salvador, hay una alegría indescriptible. Y es como algo que te llena de emoción y quieres seguir y seguir y seguir. Ahí vemos la llenura del Espíritu Santo. Es guiándote. Sigue predicando. Estabas en Samaria, vete para allá por Gaza. Vete abajo, vete aquí, vete allá. Por eso debes estar dispuesto y estar atentos. Y cuando Dios te hable a través de tu corazón, abrir tu boca. No se quede callada. Porque el regalo más grande que le das a alguien es el regalo del Evangelio para salvación de su alma. Lo más importante no es la salud, es importante. Lo más importante es el alma salvada. En el último momento de vida hay agonía, mucha gente que no se ha arrepentido, porque la conciencia tiene que algo tiene que hacer, es arrepentirse. Entonces debemos ser sensibles al Espíritu Santo de Dios para cumplir la gran comisión. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.